todos estos miércoles vamos a estar con este curso para que ustedes puedan crecer en su fe y puedan entender que la fe es un proceso que en la medida en que yo me meto en la palabra de Dios, voy creciendo en él. Voy a invitarles que inclinemos nuestra cabeza y le digamos al Espíritu Santo, Espíritu Santo, necesito de ti. Necesitamos que tú seas el maestro, que tú seas quien enseñe, que tú seas quien redarguya, que tú seas el que muestres el porqué, el estudio de esta palabra, el porqué del estudio de este Nuevo Testamento. Espíritu Santo, enseña a cada persona, de tal manera que cada uno pueda aprender lo que tú tienes preparado para ellos. Ven, Espíritu Santo, comunica a través de estas palabras y escúchanos, Señor. Escúchanos, Señor. Bendito seas, bendito eres. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. ¿Cómo les fue la lectura del pasaje que les he pedido que lean? Muy bien. El pasaje era Esdras, el capítulo 7. Capítulo 7. Sí. ¿Sí lo leyeron? ¿Tienen Sí. preguntas? ¿Tienen comentarios? Sí, lo leímos. Este pasaje de Esdras es un pasaje que nos muestra una verdad. Y es lo que está ocurriendo con el pueblo judío que ha sido llevado esclavo a Babilonia. Y llega un momento en que nuestro querido Esdras accede al rey Artajerjes. Y accediendo al rey Artajerjes, él le permite volver juntamente con sacerdotes, con levitas y con una parte del pueblo hasta Jerusalén. ¿Recuerdan a Artajerjes? ¿Quién era Artajerjes? Viene de la descendencia del sacerdote Aarón. No, Artajerjes. Es el rey. En ese Rey de Persia. Era el rey de Persia. Rey de Persia, anteriormente Babilonia. El rey de Persia. Persia había conquistado Babilonia y en este momento Artajerjes es el rey. Hemos visto entonces en este capítulo 7 algunas verdades. Si ustedes tienen su Biblia, me gustaría que ustedes sigan en el capítulo 7 algunas cosas que voy a remarcar sobre este pasaje de la Escritura. Una de las primeras cosas que quiero que noten es que Esdras, que está bajo el mandato de Esdras, bajo el mandato de Artajerjes, era un sacerdote y era un escriba. ¿Y era descendiente de quién? De Aarón. Era descendiente de Aarón. Sí. Y miren lo que dice en el verso 6. Este Esdras subió de Babilonia. Era escriba diligente en la ley de Moisés. Por favor, subraye diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado. Y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre él. Cosa tremenda era este hombre. Y una cosa primera que me llama la atención de Esdras es que era diligente. Era un hombre diligente. O sea que era un hombre que hacía las cosas con responsabilidad. Era un hombre que hacía las cosas lo mejor que él podía. Era un hombre que estaba pendiente de que las cosas se hicieran como tienen que ser hechas para Dios. Por eso dice, era escriba diligente en la ley de Moisés. Dice, esa ley que Jehová Dios había dado a Israel. Y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Y por qué el rey le concedió todo lo que pidió? Enseguida está la respuesta. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Porque la mano de Dios estaba sobre él. La mano de Dios estaba sobre Esdras. De tal manera que todo lo que él le pidió
al rey Artajerjes, se lo concedió. Y sobre todo hay algo que vamos a notar más adelante. Le permite regresar a él y con todos los sacerdotes, los levitas y algo más. El rey devuelve lo que Nabucodonosor se había llevado del templo. Mientras estudiaba este pasaje hoy en la madrugada, había algo que se me hacía a mí muy claro, y es que Esdras, y era lógico que eso ocurriera, le había pasado una lista, un inventario de las cosas que él quería llevarse. Y efectivamente, cuando Nabucodonosor se lleva las cosas del templo para Babilonia, eso hacen un inventario. Y con ese inventario, ahora Esdras está regresando con todas las cosas que tienen que ver con el templo. Miren lo que ha ocurrido con este hombre. Dice que Dios le concedió, le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Y continúa diciendo, y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros y sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes. Y llegó a Jerusalén en el mes 5º del año 7º del rey, porque el día 1 del primer mes fue el principio de la partida de Babilonia, y al 1 del mes 5º llegó a Jerusalén, estando con él, óigalo bien, la buena mano de Dios. Si ustedes leen en el libro más adelante, ¿qué es lo que ocurre? Que Artajerjes está dispuesto a darle todo lo que Esdras pida, pero sencillamente una de las cosas que no le va a pedir Esdras a este rey es que le dé ejércitos para que nos cuiden en el camino. Y le dice, ¿cómo yo voy a decirle que nos dé ejército para que nos cuide? Si yo le he dicho que la mano de Dios está sobre nosotros. Y esa fue la confianza entonces de nuestro querido Esdras, que era Dios quien lo iba a cuidar a través de todo ese camino. Era un camino peligroso. Era un camino desde Babilonia, donde estaban esclavos, hasta Jerusalén. De tal manera que era un camino de desierto, pero era un camino inseguro. Y sin embargo, él decide no pedirle ejército porque él va a confiar en que Dios es el que lo va a cuidar. Y dice, y llegó hasta allá porque la mano de Dios iba con él. Ok, y miren lo que va a decir, estando con él la buena mano de Dios. Y por favor subrayen este siguiente versículo. Porque Esdras, óigalo bien, había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Hay una palabra que utiliza otra versión, es que dice para investigar la palabra de Dios. Para investigar la palabra de Dios. Yo los felicito a cada uno de ustedes, porque el hecho de que estén y se hayan inscrito en la Academia Bíblica en su casa, es porque quieren investigar, y quieren investigar lo que el Nuevo Testamento dice, y lo que el Nuevo Testamento dice para aplicarlo a sus vidas. Es un conocimiento que ustedes van a adquirir, pero no es un conocimiento por conocer, es un conocimiento para vivir. Porque tal como hemos visto en el pasaje del Salmo 1, dice que cuando uno obedece la ley del Señor, en todo le va ¿qué? Bien. En todo le va bien, en todo le va bien. Y eso es lo que ha sucedido. Entonces, dice, este Esdras había preparado su corazón. Había dispuesto su corazón. Esto me ha hecho pensar también un poco acerca de el hombre que era conforme al corazón de Dios. ¿Quién era ese hombre conforme al corazón de Dios? David. Era David. Era David. Y qué bueno que nosotros preparemos nuestro corazón para que nuestro corazón sea conforme al corazón de Dios. Amén. Sí, y dice, había preparado su corazón para investigar, para inquirir la ley de Jehová. Y dice, ¿y para qué más?
Cumplirla. Cumplirla. Para cumplirla y enseñarla. Y dice, pero algo más. La Enseñarla. investiga, la cumple, pero él Y la también enseña. quiere enseñarla. Quiere enseñarla. Óigalo bien. Él quiere enseñarla. Y él está dispuesto a su corazón prepararlo para obedecer a Dios, pero también para enseñar esos valores, esos principios a otras personas. Y dice, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Miren lo que viene enseguida. Lo que viene enseguida de este capítulo es la carta del rey Artajerjes. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras. Escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Artajerjes, rey de reyes, miren el nombre que tenía, a Esdras, sacerdote y escriba erudito en la ley del cielo. Paz, por mí es dada orden que todo aquel en mi reino, del pueblo de Israel y de sus sacerdotes y levitas, que quieran ir contigo a Jerusalén, que vaya. Porque de parte del rey y de sus 7 consejeros, eres enviado a visitar a Judea y a Jerusalén, conforme a la ley de tu Dios que está en tu mano, y a llevar la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen al Dios de Israel. ¿Saben qué estoy pensando? Estos versos nos sugieren que este Artajerjes había sido enseñado por Esdras en el Dios que Esdras creía. Había sido enseñado este rey acerca del yo soy, acerca de Yahvé, acerca de Jehová, porque él se dirige en qué manera en esta carta y en qué forma. Y le dice que a ese Dios hay que darle honra, a ese Dios hay que darle gloria. Y dice, y hay que llevarle, en el verso 15, la plata y el oro que el rey y sus consejeros voluntariamente ofrecen. O sea que el rey le dijo, muy bien, te vas y vas a llevar todo lo que necesites, todo lo que quieras. Pero eso sí, vas a llevar esto también, porque esto es una ofrenda nuestra para el Dios de Israel. Y continúa diciendo, ¿no? Que esa es una ofrenda también de los príncipes y consejeros del rey. Dice, cuya morada está en Jerusalén. Y toda la plata y el oro que hayes en toda la provincia de Babilonia, con las ofrendas voluntarias del pueblo y de los sacerdotes que voluntariamente ofrecieren para la casa de su Dios, la cual está en Jerusalén. Comprarás pues diligentemente con este dinero becerros, carneros, corderos, con sus ofrendas y sus libaciones, y los ofrecerás sobre el altar de la casa de vuestro Dios, la cual está en Jerusalén. Y lo que a ti y a tus hermanos os parezca hacer de la otra plata y oro, hacedlo conforme a la voluntad de Dios. O sea que le dice, todo te lo entrego a ti, para que hagas esto y esto. Y algo más, el resto de lo que te queda, para que tú lo hagas conforme a la voluntad de Dios. Tremendo. Y ahí vale una pregunta para hacernos. Cuando Dios nos da lo que nos da, todos los gastos o las inversiones que hacemos, las hacemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Estamos invirtiendo para el reino? Dice que todo era conforme a la voluntad de Dios. Los gastos que a veces hacemos, pedimos la guía y la dirección del Señor. Que Dios bendiga nuestro dinero, el dinero de cada uno de ustedes, y que ustedes puedan hacer todos los gastos en su casa y las ayudas que aún pueden dar conforme a la voluntad de Dios. Y todo lo que se requiere, dice, los utensilios que te son entregados para el servicio de la casa de tu Dios, los restituirás delante de Dios en Jerusalén. Y todo lo que se requiere para la casa de tu Dios, que te sea necesario dar, lo darás de la casa de los tesoros del rey. Y miren, la carta continúa. Y por mí, Artajerjes rey, es dada orden a todos los tesoreros que están al otro lado del río Éufrates,
y que todos los que os pida el sacerdote Esdras escriba de la ley de Dios del cielo qué concepto tenía Artajerjes, ¿no? Dice que Esdras es un escriba, dice, de la ley del Dios. ¿De cuál Dios? Del Dios del cielo. Y dice, por favor, todo lo que él necesite y todo lo que requiera sea concedido y se le conceda prontamente. Hasta 100 talentos de plata, 100 coros de trigo, 100 batos de vino y 100 batos de aceite y sal sin medida. Todo lo que es mandado por el Dios del cielo. Este hombre reconocía a Dios como un Dios creador, un Dios todopoderoso. Dice, sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo. Pues, ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? O sea que él estaba haciendo eso también por interés. Se estaba protegiendo. Sí, y a vosotros os hacemos saber que todos los sacerdotes y levitas, cantores y porteros, sirvientes del templo y ministros de la casa de Dios, ninguno de esos sacerdotes y levitas podrá imponerle a ellos tributo y contribución ni renta. Estuve tentado a mandarle este verso al director de la DIAN para que tuviera en cuenta lo que este pasaje dice. El hecho de que, miren, el hecho de que las iglesias seamos exentas muchas veces de impuestos y tributos, tiene que ver con este pasaje también. Se está cumpliendo y Dios ha permitido que muchas de estas cosas se implementen. Dice, y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del rey. Le da poder, le entrega poder para que él sea que coloque gobernadores y para que él sea quien coloque jueces. Dice, y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios. Y al que no las conoce, le enseñarás. Y cualquiera, oiga, tremendo lo que viene aquí, téngalo presente. Y cualquiera que no cumpliere la ley de tu Dios y la ley del rey, sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro o pena de multa o prisión. ¿Qué tal? Al que no cumplía lo que le tocaba, a lo que se veía enfrentado, dice, cualquiera que no cumpliera la ley de tu Dios y la ley del rey sea juzgado prontamente, sea a muerte, a destierro, a pena de multa o prisión. Y miren cómo va a terminar esta carta y este capítulo. Bendito Jehová Dios de nuestros padres, que puso tal cosa en el corazón del rey, dice Esdras, para honrar la casa de Jehová que está en Jerusalén. Esdras sabía que todo lo que estaba haciendo Artajerjes era para honrar. E inclinó hacia mí su misericordia delante del rey y de sus consejeros y de todos los príncipes poderosos del rey. Y yo, fortalecido por la mano de mi Dios sobre mí, reuní a los principales de Israel para que subiesen conmigo. Ok. Usted se preguntará, ¿por qué he comenzado con este capítulo? Fundamentalmente por dos aspectos. El primero, porque este Esdras, tal como dice en el verso 10, es un ejemplo para nosotros de diligencia en la palabra. Un hombre que es responsable frente a la palabra. Pero también este Esdras, lo que dice en el verso 10 y lo que dice en el verso 6, este Esdras era varón diligente. Y lo que dice el verso 10, este Esdras había preparado su corazón. Porque ustedes están preparando su corazón para investigar la ley de Dios y para obedecerla, para cumplirla y para enseñarla. Ese es el primer motivo por que me he referido a Esdras. Y el segundo motivo por el cual me he referido a Esdras es porque Esdras es parte de los antecedentes del Nuevo Testamento. ¿Por qué es parte de los antecedentes del Nuevo Testamento? Sí, porque es importante dar una imagen, así sea global, una imagen general
de hechos que ocurren en esta época y en este tiempo. Por eso, ahora voy a mencionarles algunos aspectos que tienen que ver con ese periodo. Esdras está regresando más o menos en el siglo V antes de Cristo y va a regresar a Jerusalén, más o menos en el 500 o 400 y pico, es cuando él está regresando. Y miren, yo quiero dejarles 3 motivos fundamentales por los cuales estamos estudiando el Nuevo Testamento. 3 motivos por los cuales es necesario que el Nuevo Testamento sea estudiado. 3 motivos que nos deben mover a este estudio de la palabra y que nos mueven para aprender de ella. Y miren en la segunda de Timoteo, el capítulo 3, el verso 16. ¿Qué es lo que dice este pasaje? Dice así. Y es que debemos estudiar la palabra de Dios, o debemos estudiar la Biblia, debemos estudiar el Nuevo Testamento porque es la palabra de Dios. Artajerjes estaba convencido de esto. Y es más, estaba tan convencido que dice que el que no obedezca debe ser castigado. Y hay una serie de penas a las que él le autoriza a Esdras para que lo haga, ¿no? Artajerjes estaba convencido de que lo que enseñaba Esdras era la palabra de Dios. Y usted debe estar convencido que este Nuevo Testamento es la palabra de Dios. El verso 16 de 2 de Timoteo 3 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la escritura es inspirada por Dios. Sí, dice, y es útil. Pero lo primero, y la primera gran razón, es que usted va a conocer lo que Dios quiere para su vida y lo que Dios quiere para este tiempo que estamos viviendo tan convulsionado y la manifestación de la voluntad misma del Señor. Lo que Dios quiere está expresado en las profecías, Mateo 24, Mateo 25, Lucas y tantos otros pasajes como el mismo libro del Apocalipsis. O sea, que miren, toda la escritura es inspirada por Dios. Y algo más que va a decir, que es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir. Primera gran razón por el cual debo estudiar el Nuevo Testamento es la palabra de Dios. Segunda gran razón, y es lo que dice, no el verso 16, sino el verso 15. El verso anterior va a decir, y que desde las niñez le dice a Timoteo, Pablo, has sabido las escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Miren, la segunda gran razón por la cual usted debe estudiar el Nuevo Testamento es porque la palabra de Dios lo va a hacer sabio a usted para la salvación. Lo va a hacer sabio para salvación. Le va a hacer sabio y le va a dar a usted también herramientas para que usted pueda vivir esta gran salvación con que usted ha sido redimido por Cristo Jesús. Y la tercera gran razón por la cual se debe estudiar el Nuevo Testamento. Y hay una cuarta. Y la tercera es porque tiene la capacidad de ¿qué? De santificarnos. Dice el verso 17 de este capítulo 3. A fin de que el hombre de Dios sea ¿qué? Perfecto. A fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. O sea que la tercera razón es para que el hombre de Dios sea perfecto. Hay otras versiones que dicen para que el hombre de Dios sea santificado. Y hay una cuarta razón, y es la que dice ahí en el verso 17, que dice enteramente preparado para toda buena obra. Si hay algo que usted puede aprender de los principios y valores de la Biblia, es que lo prepara para toda buena obra. Y esto tiene que ver con el pasaje que les envié, el del Salmo 1, 2 y 3.
dice, para que tú puedas estar preparado para que en todo lo que emprendas te vaya bien. O sea que esa preparación para toda buena obra tiene que ver para que me vaya bien. Finalmente, miren, nosotros somos los beneficiados. Nosotros somos los bendecidos. Porque si yo me adhiero a los principios y valores que dice en la Escritura, a mí me va a ir bien. Dios me ordena en su palabra obedecerla, no tanto porque Él sea un Dios narcisista o egoísta, no, porque Él sabe que esos principios y valores van a redundar en mi propio bien, en mi propio beneficio. Me van a preparar para toda buena obra. Ok. Hay una pregunta y hay una interrogante que usted puede hacerse. Y es, ¿cómo obtuvimos el Nuevo Testamento? ¿Cómo obtuvimos el Nuevo Testamento? Y rápidamente le respondo a este interrogante. Dios guió, tal como dice este pasaje, a los autores humanos, de tal manera que esas palabras de los apóstoles y de los discípulos de los apóstoles fueran inspiradas por Dios mismo, que los guió para que escribieran. Y en la soberanía de Dios, Dios preservó todas estas palabras para que fueran traspasadas a las manos de los hombres. ¿Se pueden imaginar esta verdad preciosa? Que todas esas palabras fueran traspasadas, o sea, fueran comunicadas. Les doy un solo dato, y es que no hay una copia más antigua de un documento de toda la historia misma de la humanidad que la copia que tiene que ver con el más antiguo, ¿cómo podríamos decir? Arqueólogo que los descubrió. Nuevamente se me escapa el nombre de este arqueólogo, un arqueólogo inglés cuya copia está en el Museo Británico. Y esa copia data del año 120, del 120 al 180 después de Cristo. ¿Y el Nuevo Testamento terminó de escribirse cuándo? El último libro que se escribe, ¿cuál es? Apocalipsis. El Apocalipsis, ¿no? Se escribe el Apocalipsis, se escribe más o menos en el año 98. Y esta copia del Nuevo Testamento, ya en el año 120, 180, se descubre y hoy en día está en el Museo Británico. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que Dios preservó todo lo que tiene que ver con el Nuevo Testamento, escrito por los apóstoles o por los discípulos de los apóstoles. Hoy compartía con un compañero pastor acerca de unos descubrimientos que se han dado ahora que ha sido abierto los archivos del Vaticano. ¿Y saben qué se han encontrado allá? Los evangelios en hebreo. Y de eso no se tenía en cuenta. De eso no se sabía, que esos evangelios pudieran existir. Cuando Juan escribe las últimas frases del Apocalipsis, él las está escribiendo en el año 95, 98, después de Jesucristo. Y en aquel momento el Nuevo Testamento ha sido terminado. La gran mayoría de estos libros del Nuevo Testamento fueron reconocidos de inmediato. De tal manera que más o menos en el siglo IV, perdón, con Atanasio se confirman cuáles son esos 27 libros del Nuevo Testamento. Atanasio, en una homilía del día domingo, hablando de los libros del Nuevo Testamento, es el primero que dice estos libros y los menciona. Una tarea para investigar, que sean dos. La primera, pregunte usted, ¿quién es Atanasio, padre de la iglesia? Pero no lo vaya a hacer ahora, Fernando, por favor, porque ahora está en clase. Eso es para hacer después de clase.
y para hacerlo en medio del aislamiento que tenemos. Y segundo, hemos dicho que ¿cuántos son los libros del Nuevo Testamento? ¿Cuántos? 27, pastor. 27. Muy bien, Oscar. Muy bien, Oscar. Son 27. Y miren que esos libros tienen unas divisiones. Entonces, usted, en un periodo del aislamiento que tiene, me va a decir cuáles son esas divisiones. Va a ser un trabajo que va a hacer. No se lo voy a decir ahora, ni lo diga usted ahora, porque quiero es que lo investiguen, ¿no? Uno de los propósitos con esta clase que estamos teniendo es que usted pueda tener la oportunidad de investigar también y pueda investigar adecuadamente. Pero hay algo que debemos tener cuando hablamos de investigar, porque a veces en Google usted va a encontrar de todo, pero usted debe tener lo que Pablo encontró con aquellos primeros cristianos de Berea. ¿Y saben qué fue lo que encontró Pablo con los primeros cristianos de Berea? Dice que estos cristianos de Berea eran más nobles, porque cada día, óiganlo bien, investigaban lo que Pablo les había enseñado para ver si era de acuerdo con la palabra de Dios. Ese es un verso que yo he trajinado mucho en toda la enseñanza que a ustedes les he dado. Y es que todo lo que se enseña debe ser colocado a prueba con la misma palabra. Por eso, mi invitación es que cuando usted investigue, entienda que lo que investiga debe estar de acuerdo con la palabra. Hay muchos cuentos, por decirlo así, y muchas fábulas que se escriben hoy en las redes. Y algunos de ustedes son fervientes admiradores de las redes y envían muchas cosas por las redes. Pero yo les pregunto, ¿ustedes primero se hacen o se cuestionan, esto está de acuerdo con la palabra de Dios? ¿Esto es verdad? Porque la palabra de Dios lo dice. Ok, eso para decirles que hay dos tareas. ¿Cuál es la primera? ¿Ya nos olvidamos tan rápido? ¿Quién es Atanasio? ¿Quién es Satanás? ¿Quién es Satanás? El padre de la iglesia. Padre de la iglesia. Y lo segundo que les he dicho es la división de los libros. De los 27 libros. Ok, miren, la autenticidad de cada libro del Nuevo Testamento como palabra de Dios ha sido confirmada al menos de 3 maneras. O sea que esos libros fueron confirmados al menos por 3 detalles o por 3 aspectos importantes. Lo primero, la confirmación apostólica. Ya hemos visto este pasaje donde Pablo le escribe a Timoteo y donde le dice, toda escritura es inspirada por Dios. Pero hay un segundo pasaje y es en segunda de Pedro, el capítulo 3, el verso 15, el verso 16, que también van a hablar de esto. O sea que esa es una confirmación que los apóstoles mismos están dando. Y dice en segunda de Pedro 3:15 al 16. Y miren lo que dice. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Dios es para salvación, dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, él os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. O sea que tanto Pedro como Pablo autentican lo que ha sido escrito como palabra. Es más, la autenticación del Nuevo Testamento está hecha en primer lugar por los apóstoles, confirmación apostólica, pero también por la enseñanza de los padres de la iglesia. Una segunda razón de autenticidad que se da es que hay una enseñanza armoniosa
de cada libro. Esa es una segunda razón para creer que el Nuevo Testamento es auténtico y es la manera de armonía que tienen las diferentes cartas. A través de los siglos hay algunas cartas que de pronto encontraron discusión y que algunos siervos de Dios llegaron a poner en duda porque supuestamente no encontraban armonía. Entre ellas, una de ellas fue Santiago, pero posteriormente se dieron cuenta de que ese libro encontraba perfecta armonía con lo que él enseñaba. ¿Qué es lo que quiero decirles? Que la enseñanza armoniosa de cada uno de los 27 libros está confirmada como una palabra auténtica. No hay contradicción en ellos. No se contradicen. No se contradicen en ninguna manera. Y miren, la tercera razón es la que ya les acabo de mencionar. Es que no se ha podido encontrar ningún error. Ningún error. Y podemos hablar de una cuarta, que tiene que ver con ustedes, pero que tiene que ver conmigo también. Y es una cuarta razón de esa autenticidad del Nuevo Testamento. Y es el poder santificador. El poder transformador que la Biblia ha tenido para nosotros, para cada uno de nosotros. Nosotros podríamos llenar estantes dando testimonio de cómo una palabra de Dios habló a mi vida. Una palabra de Dios habló de tal manera que cambió mi parecer o me hizo ir adelante respecto de algo que yo estaba pensando o creyendo, o sencillamente me abrió su verdad para que yo la entendiera, yo la conociera y yo la obedeciera. O sea que estos cuatro aspectos nos autentican el valor de la palabra de Dios, el valor mismo de la Biblia. Ok. ¿Por qué Esdras? Porque Esdras nos habla de un trasfondo histórico. Esdras pertenece, óiganlo bien, a uno de los imperios que gobernaron después de que Nabucodonosor llevó al pueblo judío esclavo a Babilonia. Luego de Nabucodonosor, ¿vino quién? El imperio persa. Primero el imperio babilónico, luego el imperio persa. Y posteriormente, después del imperio persa, ¿qué imperio vino posterior? ¿No vieron ustedes la película de los 300? Los griegos. Los griegos. ¿Qué es lo que ocurre? Que en la película de los 300 de Leonidas, una película fastuosa, Jerjes va a invadir a Grecia porque él quiere llegar a Europa. Pero los 300 de Leonidas, ¿qué es lo que van a hacer? Se van a oponer y van a resistir con toda la armada que venía el imperio persa. Y es vencido por Leonidas. Y luego el imperio griego comienza entonces a mandar la parada. Óigalo bien, imperio babilónico, imperio persa, imperio griego. Pero hay algo más. Y es el imperio después de Grecia. ¿Qué imperio viene? Romano. El imperio romano. Viene el imperio romano. O sea que son 4 imperios que van a dejar huellas para el Nuevo Testamento. ¿Cuáles huellas van a dejar para el Nuevo Testamento? Hablemos un poco de Babilonia. A Babilonia, ¿quiénes fueron llevados? A Babilonia fueron llevados los príncipes. A Babilonia fueron llevados los escribas. A Babilonia fueron llevados los que podían dar consejos aún al rey. De tal manera que Daniel y sus amigos estuvieron siendo consejeros de los reyes en Babilonia. Y algo que ya he enseñado y que muchos
de ustedes ya conocen. Es en Babilonia donde estos sacerdotes y escribas van a descubrir que ahora hay, óigalo bien, una manera de expresar en forma escrita y en forma abreviada lo que uno piensa o lo que uno cree. Entonces los sacerdotes y escribas, como ven que esto es posible en el siglo VI, cuando están esclavos, en ese siglo VI, siglo VII, se ha descubierto que el alfabeto. Y ellos, al darse cuenta que el alfabeto se ha descubierto y que el alfabeto es una manera muy ligera, muy pronta para comunicar ideas, comienzan entonces a escribir los libros del Antiguo Testamento. Antes, la comunicación de la Biblia era por una manera oral, pero ahora en Babilonia comienza a escribirse la escritura, la Biblia. ¿Qué más tenemos de esos antecedentes? Allá en Babilonia es donde van a ocurrir la necesidad de que este pueblo necesita, óigalo bien, este pueblo va a necesitar reunirse. ¿Y qué es lo que van a hacer? A esas reuniones y a esos grupos en los cuales se van a reunir para estudiar la palabra, ellos le van a llamar sinagoga. ¿Saben qué quiere decir sinagoga? Asamblea. Asamblea. La sinagoga nace en Babilonia. Y nace en Babilonia por necesidad de reunirse. Y ya vamos a ver que tanto la sinagoga posteriormente va a venir a ser un aporte fundamental, porque es ahí donde los judíos cuando regresan se van a reunir a estudiar la palabra. Jesús varias veces estuvo en la sinagoga enseñando la palabra misma. Y es hoy en día donde también los judíos se reúnen. Esa es su manera de reunirse. Ok, vamos a tomarnos 10 minuticos para tomarnos un tintico, una agüita y podamos continuar. Tomémonos unos 5 o 10 minutos, pero no más de eso, por favor, para que regresemos, para que muevan un poco las piernas y continuemos luego hacia las 9 de la noche, como es el horario que hemos definido que tengamos. Yo voy a estar mencionando cosas por hacer. Por ejemplo, estas dos tareas. Sería imposible ir y calificárselas o pedírselas a cada uno. Es imposible. De tal manera que es lo que yo digo cuando hay una tarea. Es algo que va a ampliar el conocimiento suyo. Es la oportunidad que usted tiene para investigar. Y usted, que es una persona que tiene dominio propio y hace buenas elecciones, aunque usted en su colegio no hubiera hecho las tareas, ahora, en esta edad y en este tiempo, sí las va a hacer. ¿Por qué? Porque usted está preparando su corazón. Usted va a preparar su corazón. Y va a preparar su corazón para el Señor. Tal como Esdras. Les voy a dar una tercera tarea. 2 versos de la Biblia para aprender de memoria. ¿Cómo? 2 versículos de la Biblia para aprender de memoria. ¿Cuáles son? Esdras 7:6 y Esdras 7:10. No me diga que usted ya está con muchos años encima y que ya no, su memoria no tiene, ya no tiene memoria. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Es más, este ejercicio de memorizar le va a ayudar a que el alemán no le visite. ¿No lo repite, por favor? Esdras capítulo 7, verso 6 y verso 10. 7, 6 y 10. Esdras 7, 6 y 10. Bueno, si usted dice que no se le graba, entonces le voy a colocar una tarea muy sencilla.
Y es que usted va a escribir estos versos 12 veces en el papel de puño y letra suyo. En un cuaderno, repita La plana. durante 12 veces. La plana, sí. La ¿Sabe plana. qué va a ocurrir? Que Escribir después de la 12 plana. Después de 12 veces escribiéndolo, usted lo aprendió de memoria. Y si no se lo aprendió, ahí ya hay problema. Ahí sí, le damos una cita con el alemán. Bien. Eso no entra nada, mono. Ahí sí ya. ¿Qué es lo que hemos visto hasta el momento? Por acá en el computador no entra. Bien, hasta el momento hemos considerado el capítulo 7 del libro de Esdras. Hemos visto cómo Esdras preparó su corazón y cómo fue bendecido porque la mano de Dios iba con él. Y cómo eso lo podemos aplicar a usted y a mí. Que por el hecho de estar estudiando el panorama del Nuevo Testamento, usted está preparando su corazón. ¿Para qué? Para investigar y para conocer la voluntad de Dios a su vida. Porque el conocer la palabra le va a permitir conocer a Dios. Eso lo hemos visto en la primera parte. Luego hemos visto, entre otros detalles, por qué debemos estudiar el Nuevo Testamento. Y hemos dicho que el Nuevo Testamento debemos estudiarlo porque es la palabra de Dios, porque tiene la capacidad para hacernos sabios para salvación. Hemos visto también que debemos estudiarlo porque tiene la capacidad de santificarnos. Y una cuarta razón es que nos prepara para toda buena obra, tal como el pasaje del Salmo 1, 2 y 3, donde les decía que dice que en todo lo que yo haga me vaya bien. Y hemos dicho en esta parte que el único interés que Dios tiene para mí y para cada uno de nosotros es que el hecho de obedecer la palabra nos haga no solamente sabios, sino que nos vaya bien en todo lo que emprendamos. Si nosotros entendiéramos, óigalo bien, que la palabra de Dios es para hacernos a nosotros sabios y para que nos vaya bien, nosotros la obedeceríamos toda, absolutamente toda. Nosotros no obedecemos plenamente a la palabra porque consideramos que a lo mejor eso no es para mí o yo no creo en ello, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros no obedecemos sino lo que nos conviene, pero nos equivocamos porque toda la palabra es para mi bien y para que me vaya bien en todo lo que yo emprenda. De tal manera que cuando la obedezco, ¿qué es lo que va a suceder? Todas las cosas me van a salir y van a fluir. Ok, eso como razones del por qué debo estudiar el Nuevo Testamento. Hemos hablado también de cómo obtuvimos el Nuevo Testamento. Y también estábamos mencionando rápidamente, y esta es una mención rápida que estoy haciendo de cada uno de estos detalles, los diferentes imperios que habían estado antes del Nuevo Testamento, que son muy importantes tener en cuenta, y cómo de cada uno de estos imperios, el imperio judío, o no el imperio judío, no era un imperio judío, eran esclavos en aquel tiempo. Los imperios tenían esclavizados tanto a los judíos como se habían apoderado de esas tierras. Pero veíamos cómo Esdras fue uno de los consejeros del rey Artajerjes. Y es el rey Artajerjes que les permite venir y sencillamente regresar a la tierra. Algo más que va a ocurrir se me olvidó Esdras, como que el alemán a veces aparece. ¿Qué es lo que va a ocurrir con Esdras? Que Esdras, óigalo bien, va a ser ¿quién? El que reconstruye o el que construye, por decirlo así, el segundo templo. Cuando Nabucodonosor vino, él quemó y solo quedaron pequeños reductos
de lo que era el antiguo templo de Salomón. Y Esdras, con la orden que el rey Artajerjes le da, es el que viene a reconstruir el templo. ¿Y qué va a suceder? Que este es el templo que luego Herodes el Grande va a embellecer. Ya Herodes pertenece a la época del año 40 antes de Cristo. ¿Y qué va a suceder? Que Herodes embellece ese templo. Es el mismo templo que había reconstruido Esdras con todas las ayudas que nuestro querido Artajerjes le había dado. Tengamos presente entonces esos detalles que son, digamos, herencias que estos imperios van dejando, ¿no? El imperio persa, entonces, es el que viene después del imperio babilónico, porque en el año 539 antes de Cristo, Persia conquista Babilonia. Y más o menos en esas fechas, 520, es cuando comienzan a regresar y regresa Esdras. Después del imperio persa, habíamos dicho que ¿quién venía? Jerjes había sido vencido por los griegos. Y luego se establece entonces el imperio griego, que es mandado por Alejandro Magno. Y aquí hay algo muy importante. ¿Qué va a dejar el imperio griego como herencia para el Nuevo Testamento? Y es que el idioma. El idioma. Alejandro, exacto, el idioma. Y también la cultura, y también la filosofía. Que en esa parte va a haber cosas buenas, pero cosas no muy buenas con las cuales la filosofía griega va a incidir en el cristianismo, ¿no? Pero sobre todo el idioma. Para Alejandro Magno, su cultura y la religión griega eran lo máximo. Eran lo máximo. Y él quiso entonces enseñar el idioma. Y el idioma fue enseñado en toda la cuenca del Mediterráneo y aún en lugares más lejanos. Y se convirtió el griego en el idioma ¿qué? En el idioma universal. En el idioma universal, en el idioma de todo el imperio. Imagínense. Y eso va a permitir que haya comunicación idiomática para escribirse las cartas y para la extensión del Nuevo Testamento y la escritura. El Nuevo Testamento mismo fue escrito, los libros en griego, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Algo más que pudiera decir yo de Alejandro Magno. ¿A los cuántos años murió Alejandro Magno? 32. 33 años, 32, 33 años. Murió Alejandro Magno, muy joven. Y miren lo que él conquistó. Casi que estaba llegando a la China. Ya había conquistado la India. ¿Les cuento un chismecito? Esto es puro chisme acerca de la vida de Alejandro. Algunos historiadores hablan de que Alejandro Magno, por las frecuentes conquistas que tuvo, y finalmente con una hindú, con la que finalmente es la que muere, ¿él muere de qué? Fiebre tifoidea. Fiebre tifoidea, pero algunos dicen, gracias Juan Felipe, HIV. que él murió algo parecido, él murió de sífilis. Son investigaciones, pero también la fiebre tifoidea fue parte de aquella pestilencia, de aquellas épocas y aquellos tiempos. Y murió muy joven, a los 33 años, ¿no? Alejandro Magno llegó a tener en alta estima a los israelitas y a su religión. ¿Y por qué los tuvo en alta estima? Hay un detalle, una anécdota que Flavio Josefo presenta en sus libros, y es que cuando Alejandro Magno, después de conquistar a Tiro y Sidón, viene y conquista y quiere conquistar a Jerusalén, el sumo sacerdote sale al encuentro con todas sus vestiduras reales de Alejandro Magno. Y el sumo sacerdote
se sale al encuentro de Alejandro y él se sorprende al ver tanta magnificencia y le dice que él es un bienaventurado y que Dios le ha mostrado en sueños que Alejandro va a conquistar muchas tierras, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Algunos dicen que fue una jugada política del sumo sacerdote de la época, pero otros dicen que efectivamente este sumo sacerdote estaba comunicando un sueño, que fue algo real, pero Alejandro Magno nos impacta tanto que él les permite a los judíos mantener su religión y respetar su religión y que puedan vivir con ella. Bueno, Alejandro Magno es un hombre histórico, un hombre que transformó la historia en su época. Después de Alejandro Magno vienen sus generales, que son los que vienen a gobernar, unos llamados los Ptolomeos y otros los Seleucidas. Tristemente, Alejandro Magno no tuvo un hijo que le sucediera, y los generales son los que se disputan el poder. Y entre ellos vamos a encontrar un detalle, aunque lo voy a mencionar mejor más adelante. Un grupo que son los Asmodeos. Y ese grupo de los Asmodeos tiene una historia por demás increíble. Algunos de los generales, y aquí paso a contárselas, habían conquistado esa parte que pertenece a Israel, y eran los Seleucidas. Y uno de ellos, rey Antíoco Epífanes, viene hacia Jerusalén y entra en Jerusalén al templo y en el lugar santísimo sacrifica un cerdo. Y es lo que la Biblia ha llamado la abominación desoladora. Pero eso, como todo lo que ocurre, Dios siempre es el que gana. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el pueblo se levantó y un grupo liderado por un padre y sus hijos es el que libera a Israel del poder de los Seleucidas, de Antíoco Epífanes. Y después de esa abominación desoladora que ha sucedido, sencillamente se levantan y protestan y recobran su independencia. Y ellos vuelven y rededican el templo de Jerusalén que había sido abominado con esto que había hecho Antíoco Epífanes. Y aquí más o menos, descendiente de los macabeos, es cuando aparece un personaje por demás interesante, del que les voy a hablar más adelante, y es Herodes el Grande. Todo esto tiene que ver con los antecedentes del Nuevo Testamento. Ay, Cardo, perdón. ¿Y lo de los Asmodeos entonces es qué? ¿Es ese grupo que hace o por qué es importante? Es un grupo que nace fruto de esta rebelión, ¿sí? Ah, ya. Es un grupo que juntamente con los macabeos luchan por la independencia porque no, estaban sometidos al poder de los Seleucidas en aquel momento y en aquel tiempo. Ah, ya. Sí. Ah, bueno, gracias. Después del imperio griego y el imperio de estos generales, ¿viene el imperio qué? Romano. El imperio romano. Viene el imperio romano desde el año 63 antes de Cristo. Y es en el imperio romano donde va a ocurrir ¿qué? El Nuevo Testamento. Es en el imperio romano donde va a ocurrir el Nuevo Testamento. Un gran aporte del imperio romano para el Nuevo Testamento, ¿cuál fue? Las carreteras. Las carreteras, claro que sí. ¿Recuerdan aquel dicho? Viene desde aquel momento y de aquella época. Todos los caminos conducen ¿a dónde? Conducen a Roma. Todos los caminos conducen a Roma. Ok. ¿Qué es lo que va a suceder? Que el imperio romano y los emperadores, como son los grandes conquistadores, ellos quieren comunicarse y establecen caminos y carreteras. Y ellos van
van a permitir que esto sea la herencia de ellos para el Nuevo Testamento y la extensión de el reino de Dios y las escrituras y las misiones en el Nuevo Testamento. Herodes el Grande es un gobernante que se va a destacar y va a gobernar en Israel como parte de una concesión que el Imperio Romano le había hecho a Herodes el Grande. Y Herodes el Grande va a gobernar del 37 antes de Cristo al 4 después de Cristo. Perdón, del 37 al 4 antes de Cristo. ¿Qué va a suceder con Herodes el Grande? Que es el que va a embellecer el templo que Jesús conoció. Es el que va a hacer grandes construcciones en Israel. Él era un hombre que vivía pensando que todo el mundo le iba a mover el piso y que por eso él tenía que sencillamente cuidarse. Y en ese cuidarse, ¿saben qué ocurrió? Mató a su primera esposa y a unos cuantos hijos, porque pensó que le iban a mover el piso, cosa que no era rara en aquellos tiempos, ¿no? ¿Qué les puedo decir de más de nuestro querido patrono de los niños, Herodes el Grande? ¿Por qué es el patrono de los niños? Porque mandó matar a todos los inocentes. Sí, quiso desaparecer a los primogénitos. Lo quiso desaparecer. ¿Por qué los mandó a matar a todos los inocentes? Para buscar a Jesús. Porque quería matar a Jesús. Porque los reyes que habían venido a visitarle le habían dicho que él era el Mesías y él era el que iba a gobernar. Entonces, él quiso sencillamente desaparecer a todos los menores de 2 años. Ok, ¿qué más podemos decir? Aquí los sucesores de Herodes el Grande, él fue el rey de todo lo que es Israel. Pero aquí viene algo importante. Sobre cada uno de los apartes de Israel comenzó a haber un descendiente de Herodes. Y va a haber la división entonces de la tierra de Israel en Judea, en Samaria y en Galilea. Es en esta época que se van a notar esas 3 grandes divisiones. ¿Dónde quedaba Galilea? Al norte de Jerusalén, ¿no? ¿Dónde quedaba Judea? Al sur. Al sur. Y entre Galilea y Judea, ¿qué había? Samaria. Había el centro. Mi esposa aquí me sopla y me dice que había el centro, para que vean cómo es de sabia ella, ¿no? Samaria. Estaba Samaria, entonces Galilea al norte, Samaria en el centro y Judea en el sur. Ok. Hablemos un poco, cosa importante aquí, o más bien se los dejo de tarea. ¿Ustedes qué dirán? Aquí, hablemoslo de una vez. Aquí mi esposa está intercediendo por ustedes. Ya por favor, mejor dígalo. De una vez. Los voy a mencionar, los voy a decir, pero ustedes van a hacer la tarea. Y es un poco del trasfondo religioso del tiempo antes del Nuevo Testamento. Y es que se establecen diferentes grupos que habían en aquella época. Y los vamos a ver a través de la Biblia, ¿no? Uno de ellos eran los fariseos. Usted va a investigar quiénes eran los fariseos. Otro de ellos eran los saduceos. Los saduceos. Fariseos. Saduceos. Hay un grupo que también van a ser en Babilonia y que va a ser un grupo gobernante. Y es el Sanedrín. ¿Quiénes formaban el Sanedrín? Los sacerdotes. Los sacerdotes. No solamente los sacerdotes. Pablo fue. Pablo era del Sanedrín.
No, Pablo no era del Sanedrín. Pablo era fariseo. El grupo. Nicodemo sí. Nicodemo sí. Habían otros grupos. Eran los sacerdotes y los sumos sacerdotes. ¿Qué es lo que le estoy dando? Apenas los nombres, pero usted los va a definir. Había otro grupo que se denominaban los herodianos. Eran los que eran partidarios de Herodes. Y les digo algo, ellos eran los pacificadores. Pero había un grupo del cual pertenecía Barrabás. ¿Cuál era el grupo del que pertenecía Barrabás? ¿Cómo llamaba ese grupo? Los celotes. Los celotes, sí, claro que sí. ¿Y quiénes eran los celotes? Eran Los que luchaban contra los romanos. Contra el Imperio Romano. Los bochinchosos. Era un grupo político violento que atacaba a los soldados romanos. Jesús tuvo un discípulo, ¿no? Celote. ¿Cómo? Jesús tuvo un discípulo que era celote. ¿Cuál era? Jesús. Jesús tuvo un discípulo que era celote. No lo tengo ahora de acuerdo. Ofelia nos lo cuenta dentro de 8 días. Ok. Simón. Eran los que utilizaban los cuchillos. Algo más que les iba a decir de los celotes. Y es que los celotes hicieron famoso un pequeño cuchillo. Los sicarios. Que ellos escondían en la mano y debajo de su túnica. Se llamaba el sicarí. El sicarí. Con ese mataban a los soldados romanos. Con ese mataban a los soldados romanos. Y de ahí viene nuestra palabra famosa hoy en día, ¿no? Sicario. Aquel que se acerca a una persona para matarlo. Muchos de ellos eran sencillamente pagados. Ok. ¿Qué más puedo decirles de esto? Hay otro grupo para que ustedes tengan el gusto de investigar. ¿Quiénes eran los esenios? ¿Y quiénes eran los escribas? Ay, el anterior de escribas, pastor, ¿cuál es? ¿Qué dijo? Esenios. Algo más. Investígueme, por favor, quién eran los publicanos. Y algo que les va a encantar a las mujeres. ¿Cuál era el concepto de la mujer en aquella época? Bien. O sea que eso es parte de la tarea con la cual usted se va a entretener en estos días. Usted que no sabía qué hacer. Mucha tarea, profe. Estaba viendo demasiado. Don, el último no porque estaba. Usted que estaba viendo demasiada televisión. Entonces, ¿Cuál fue el último que estaba congelado? ¿En qué puede dedicar su tiempo? Usted puede hacer una de dos. O ignorar esto y dejarlo a un lado. Pero recuerde, usted es una persona responsable que está preparando su corazón para Dios. Y es importante investigar estas cosas. Es importante porque usted va a ser como Esdras, una persona diligente en la palabra de Dios. Ok. Pastor, una pregunta. Al decir que averigüemos el concepto de la mujer en aquella época, ¿es en qué época? ¿Antes del Nuevo Testamento? ¿Durante o en qué momento? Antesito y durante esa época. ¿Qué era lo que se pensaba de la mujer? Ok. Bien. Hay tanto en lo que uno pudiera detenerse y no terminaría. Hablemos de dos de los lugares
especiales, ya he mencionado uno de ellos, que ocurren en el periodo del Nuevo Testamento. El primero de ellos, el templo. El templo fue destruido ¿por quién? ¿Fue quemado por quién? ¿Del antiguo o en el nuevo? El primer templo. Nabucodonosor. Los babilonios. Ok, gracias, Carlos. Sí. Oiga, Carlos, hasta ahora lleva 5. Sobre 5 vale la aclaración, no sobre 10, ¿no? Ok. Miren, el templo fue construido, el segundo templo es llamado el segundo templo. El primero, ¿cuál es el templo? ¿El primer templo? El de Salomón. El de Salomón, ¿no? El segundo templo es el que es reconstruido por Esdras. Y fue construido por todos aquellos que vuelven juntamente con Esdras, más o menos en el año... Esdras y Nehemías. No, Nehemías es el que reconstruye los muros, pero Esdras reconstruye el templo. Entonces el templo es reconstruido por Nehemías y el templo fue reconstruido por Nehemías y todo el equipo que vino con él y reconstruyen el templo. Luego, ¿qué es lo que va a suceder? Que Herodes el Grande, aproximadamente en el año 19 antes de Cristo, de pronto antes, comienza a embellecerlo, ¿no? Y comienza a reconstruirlo y a colocarle diferentes salones y diferentes grupos de reuniones para que ahí pudieran congregarse todas las gentes que iban en el templo, ¿no? Y el templo fue de suma importancia para los judíos, tanto para ellos como también para los cristianos, porque los primeros cristianos se reunían en el templo, dice el libro de los Hechos, y por las casas. O sea que fue importante, ¿no? Para los judíos siempre fue importante el templo. Este segundo templo, ¿quién lo va a ver, Carlos? Tito. El 5. Tito. ¿Quién lo va luego a destruir? Tito. Vea. Tito y sus legiones, ¿no? En el año 70. Cuando él arrasa con Jerusalén y quema, ¿no? Eso en cumplimiento de la profecía que el Señor Jesús había dado más o menos en el año 30, cuando él se para desde el Monte de los Olivos y ve a Jerusalén, y viendo a Jerusalén, él se conmueve y le dice: oh Jerusalén, tú que apedreas a tus profetas y que matas a los que te son enviados, de ti tengo que decir que no quedará piedra sobre piedra. Y eso es lo que hace Tito con sus legiones. No queda piedra sobre piedra. De tal manera que lo destruye. Y es más, hasta los olivos del monte de los olivos, él los mandó a quemar. Hoy en día, en el huerto del Getsemaní, hay 2 olivos que pudieron hacer reverdecer, que fueron quemados en el año 70 después de Cristo. Y aquí hablándoles algo más, ya algo profético, es que el primer templo lo construyó, permítame un segundo que se me va a botar la batería. Conecto para que podamos seguir hablando. El primer templo, ¿quién fue que lo construyó? Salomón. ¿Lo destruye quién? Nabucodonosor. Ok. El segundo templo, ¿lo reconstruye quién? ¿O lo construye? Esdras. Con todos los que vienen de esclavizados del imperio persa. Ok. ¿Y es embellecido por quién? Por Herodes. Herodes el Grande. Herodes el Grande. ¿Y lo destruye quién? Tito y sus legiones. Legiones.
Tito y sus legiones. ¿Qué es lo que va a suceder? Miren, que para los judíos es muy importante el templo. El templo. Permítanme detenerme aquí en algo de profecía. Si ustedes leen en Mateo 23 y 24, van a encontrar ahí 3 profecías que debieran cumplirse, 2 de las cuales digamos que ya se han cumplido. La primera de ellas es que esa profecía es dada para los tiempos finales. Y esa profecía nadie pensaba que pudiera cumplirse, al menos antes del año 48. Era imposible pensar que Israel volviera a ser un estado, porque ahí dice que todos esos sucesos de Mateo 23 y 24 deben ocurrir en Jerusalén. Pero resulta que antes del 1948, Israel estaba esparcido por todo el mundo. Y es más, acababan de pasar, ¿qué? El gran holocausto. Pero sin embargo, todo eso sirvió ¿para qué? Para que las naciones, la Liga de las Naciones, permitieran que Israel volviera a su lugar. Y la Liga de las Naciones, en el 30-31 de mayo del 48, declara a Israel como un estado y que vuelva a ocupar la antigua tierra que tenía. Se cumple la profecía entonces de Mateo 23 y 24 de que Israel volvería a tener ese territorio. La segunda profecía, para que ustedes sepan de lo que estoy hablando, van a tener que leerse Mateo 23 y 24. Y como ustedes son como Esdras, ustedes van a investigar porque están preparando su corazón. ¿Qué es lo que va a suceder? Que la segunda profecía de la que habla Mateo 23 y 24 habla de que la abominación desoladora se tendrá que repetir, pero esa abominación desoladora, para que se repita, tiene un lugar y es Jerusalén. Pero no solamente Jerusalén, sino que en un solo lugar y tiene que ver con el templo. Con el templo. Efectivamente. El templo tiene que volver a construirse. Entonces, el templo tiene que volverse a construir. Pero la segunda profecía de Mateo 23 y 24, que es que Israel volvería a tener el poder y el cuidado de Jerusalén, ¿cuándo se cumplió? En el 48. 30 de mayo de 1948, a Israel le fue dado un territorio, pero no le fue entregado Jerusalén. ¿Cuándo Israel toma posesión de Jerusalén? La guerra de los 6 días. Guerra de los 6 días. Oiga, Carlos, me va a tocar que colocarle 6. Entonces, bueno, pero usted, ¿quién es discípulo entonces? En la guerra de los 6 días, Jerusalén vuelve al poder de Israel. En la guerra de los 6 días. Vamos a ver, vamos a corchar a Carlos. ¿Y quién fue el que comandó esa guerra de los 6 días? Moshe Dayan. Vea, Moshe Dayan. Sí, señor. Moshe Dayan, que era un general judío que tenía una característica física. ¿Cuál era? Le faltaba un ojo. Era tuerto. Le faltaba un ojo y él vivía con el ojo tapado. Moshe Dayan, cuando conquista en la guerra de los 6 días a Jerusalén, llega al muro de los lamentos. ¿Y saben qué dice? Hemos llegado al lugar más santo de todos, del cual nunca más saldremos. Él expresa esa verdad. Entonces, Mateo 23 y 24 se cumple lo que profetiza, y es que Israel volvería a ser Estado, que se cumple el 30 de mayo de 1948, y se vuelve a cumplir con Jerusalén como posesión de los israelitas en la guerra de los 6 días. ¿En qué año fue la guerra de los 6 días?
Ya me di cuenta que Carlos está ahí teniendo quién le cuente, quién le chismosee todo. La guerra de los 6 días fue ¿en qué? En junio del año 1967. Sí, señor. Año 1967, la guerra de los 6 días. Carlos, te cochamos en una. No, es que de fecha sí, poco. Ah, bueno, ok. Oiga, y tenemos unos representantes muy queridos aquí en el chat, ¿no? Del sur de nuestra querida Colombia. Está Carlos, está Oscar, está Natalia, está Carmen también, está Cruzalba también. Miren, tenemos representantes del Nariño. Ofelia. Bueno, Pasto, carajo. Ofelia se volvió paisa. Ay, No, Ofelia viva también. Pasto, carajo. Ah, ahí está diciendo que viva Pasto, carajo. Que viva. La tierrita clama. Entonces, que viva, que viva. Mateo 23 y 24 me había detenido un poco para hablarles de la importancia del templo y qué es lo que va a suceder. Mateo 23 y 24 se ha venido cumpliendo y se ha venido cumpliendo con la posesión de la tierra de Israel en el 48, con la posesión de Jerusalén en el año 67. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el templo tiene que ser reconstruido. Algunos dicen que el templo ya está prefabricado. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Que el templo solo tiene un lugar donde tiene que ser reconstruido. Y ese es en el Monte Moriah. ¿Por qué el Monte Moriah? Porque el Monte Moriah es significativamente histórico y de fe para el pueblo de Israel. Porque ahí es donde Abraham, ¿qué es lo que hace? Iba a sacrificar a su hijo Isaac. El lugar del sacrificio. El lugar del sacrificio de Isaac. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Que hoy en día, en ese lugar, en la explanada del templo, óigalo bien, hay 2 mezquitas. La mezquita de la cúpula dorada y la mezquita del Aqsa. Ahí sí hay un problema grave para la reconstrucción del templo. Por eso hay algunos que, hablando proféticamente o tratando de interpretar la profecía, dicen que ese templo solo podrá ser reconstruido, ¿saben en qué momento? Cuando el anticristo tome posesión y tenga el gobierno mundial. Y entonces ordene que se reconstruya el templo en ese lugar. Un problema grave, porque ahí ya pueden ustedes darse cuenta, vendrá la tercera o la cuarta guerra mundial. Porque si están estas mezquitas, el problema con el islamismo va a ser gravísimo, de confrontación. Ok. Algo más les iba a decir de esto que estamos hablando. Entonces, en el Nuevo Testamento es importante el templo. Pero algo que ya les había mencionado también, y es que la sinagoga que comienza y nace en Babilonia va a ser un lugar importante para los judíos, porque es el lugar donde ellos se van a congregar. Cuando Judá fue exiliado a Babilonia en el año 586, ellos requirieron de un lugar para estudiar, un lugar para tener su culto. Y ese lugar fue la sinagoga, que es una palabra que del griego significa asamblea, un lugar de enseñanza de la religión judaica. Y es una herencia que se va a conservar durante la época del Nuevo Testamento y luego se va a conservar también a través de los tiempos, porque es en la sinagoga donde los judíos han venido reuniéndose a través de las épocas y a través de los tiempos. Ok. Miren lo que quiero mencionarles y que es importante que ustedes lo tengan en cuenta.
las creencias de los israelitas en aquel tiempo y aún en esta época. Algunas se cumplen, o la mayoría se cumplen en aquel tiempo, algunas pocas no se han cumplido en este tiempo. ¿Y cuáles son las creencias de los judíos en aquella época? Ahora, usted me preguntará, ¿y qué tiene que ver todo esto con el Nuevo Testamento? Es que tenemos que mirar los antecedentes. Tenemos que mirar por qué. Tenemos que mirar ese contexto histórico y ese contexto cultural. Es importante. Y esto de las creencias, voy a resumirlas y voy a mencionarlas rápidamente, porque se nos fue el tiempo. Una primera creencia de los israelitas es el monoteísmo. Creer en un solo Dios. ¿Dónde se establece el origen, por decirlo así, del monoteísmo? En el monte Sinaí. Con Abraham. No propiamente. Ahí comienzan las raíces, ¿no? De Abraham, que deja el politeísmo y comienza a creer ¿en quién? En un solo Dios. Un solo Dios. Un Dios que lo saca de la tierra de Ur de Caldea y lo trae a la tierra que le va a mostrar. Esto va a ser continuado con la promesa que se le da a Isaac y a Jacob. Pero este monoteísmo es reafirmado, ¿dónde? En el monte. Por Moisés. Por Moisés. ¿Por qué? Porque hasta ese momento los judíos creían que el Dios de Abraham era uno y algunos creían que el Dios de Isaac era otro y el Dios de Jacob era otro y que eran promesas que habían recibido sus padres. Pero, ¿qué es lo que le va a decir Moisés cuando le pregunta, pero qué le voy a decir cuando yo regrese? Yo soy. Y vaya a los judíos, diles que yo soy. Yo soy. Yo soy. ¿Qué es lo que dice? Yo soy el que soy. El que soy. Yo soy el mismo Dios de Abraham, yo soy el mismo Dios de Isaac, yo soy el mismo Dios de Jacob. Y ahí se establece el monoteísmo. Una segunda creencia, juntamente con el monoteísmo, es la elección que Dios ha hecho de Israel como su pueblo. Y es algo que ellos han creído y han fundamentado su religión, su fe, de que Dios los eligió y Dios los escogió. Es más, esto se fundamenta mucho en las promesas que Dios le hizo a David, de que el reinado de David se mantendría por los tiempos y que los descendientes de David serían los que vinieran a gobernar. Eso era lo que esperaban con Jesús, ¿no? Y algunos llegaron a decir, y este Jesús, este Nazareno, no reúne las credenciales para ser el elegido Mesías. ¿Y saben por qué? Porque ellos creían que era Galileo, pero no sabían que Jesús era descendiente ¿de quién? De David, de David. Descendiente de David, claro. De David. Como descendiente de David tenía las credenciales para ser el Mesías. Ellos no lo reconocen, porque ellos mismos estaban esperando que un rey político, un rey que pudiera establecerse como liberador del imperio romano. Ok, ellos creen en la elección de Dios sobre ellos. Una tercera creencia es que Dios les dio la Torá y todas las escrituras, ¿no? Y que es una provisión de la Biblia dada por Dios al pueblo de Israel. Pero ellos creen solamente ¿en qué? En el Antiguo. En el Antiguo Testamento, solamente. En el Antiguo Testamento. En la enseñanza, ¿no? Ok. Y algo más que ellos creen, que ya se los he mencionado. Y es el regalo de Dios a Israel de la tierra que les dio en ese tiempo y en esa época. En el 48, con la Liga de las Naciones, así se llamaban las Naciones Unidas de este tiempo, la Liga de las Naciones,
a Israel llegaron a ofrecerle un terreno y tierra para que estableciera su nación, tanto en la Patagonia como en el África, pero ellos nunca aceptaron ninguna propuesta, porque ellos dijeron, Dios nos dio una tierra y a esa tierra tenemos que regresar. Y eso fue lo que ocurrió entonces el 30 de mayo de 1948. Y algo más que ellos creen, y es la esperanza futura que tienen con base en ¿qué? En el Mesías. Óigalo bien, que el Mesías vendrá. Con esto voy a concluir. Ellos no pudieron reconocer a Jesús como el Mesías por un detalle, porque ellos solo vieron en Jesús, o más bien, no vieron en Jesús a Dios sufriente, No vieron a... sino que querían ver en Jesús el Mesías reinante. Mi rey. ¿Recuerdan cuando Jesús está por ascender a los cielos? ¿Qué es lo que va a suceder? Que los mismos discípulos le dicen, Maestro, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Y él les dice, a usted no les toca saber ni los tiempos ni las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Hay un tiempo para ello, es lo que les está diciendo. Entonces, hay una esperanza futura. Los israelitas, los judíos, no reconocieron en Jesús el Mesías porque él no mostró esa parte política. En alguna medida, el Domingo de Ramos quisieron coronarlo como rey, pero él despreció que eso ocurriera y no lo aceptó. ¿Por qué? Porque primero Jesús tenía que ser Mesías sufriente. Jesús tenía que llevar nuestros pecados, nuestra culpa. Jesús tenía que redimir al pueblo de Israel, muriendo en una cruz, como también redimirnos a nosotros. ¿Y qué es lo que ocurre? Que todo aquel que ha creído en el sacrificio de Jesús, sencillamente es redimido de sus pecados y su deuda por sus pecados es saldada. Y esa primera misión de Jesús como Mesías sufriente fue cumplida hace 2000 años. Pero luego vendrá la del Mesías reinante. ¿Y en qué momento vendrá él como Mesías reinante? Cuando vuelva, óiganlo bien, por segunda vez. Jesús será el Mesías reinante. En Apocalipsis, el capítulo 1, y no les voy a poner más tareas, no les voy a poner a que lean el Apocalipsis. En el capítulo 1 dice que cuando vean a Jesús, llorarán. Y el lloro será ferviente, si se puede utilizar ese término. ¿Saben por qué? Porque cuando Jesús vuelva, va a volver a salvar a Israel, porque Israel está rodeado y Jerusalén está rodeado de ejércitos. Y ya en ese momento está nuevamente para desaparecer Jerusalén y ser destruido. Pero el capítulo 1 de Apocalipsis dice que cuando ellos vean al Mesías, ellos llorarán. ¿Y por qué llorarán? Porque ellos verán las marcas que ellos le infringieron en la cruz a Jesús, en su costado, en sus pies y en sus brazos. Y dice que llorarán y llorarán, porque no reconocieron a su Mesías cuando vino por primera vez y ahora está viniendo por segunda vez. Esto es maravilloso. Estos son parte de los tiempos, de las cosas que han sucedido y que sucederán. Esto tiene que ver con épocas que se están cumpliendo. ¿Qué quiero decirles finalmente? Miren, ustedes son personas que han dispuesto su corazón para ser diligentes en el conocimiento de todas estas verdades y en el conocimiento de la palabra. ¿Qué es lo que va a suceder? Que los tiempos están por cumplirse y el Mesías reinante está por regresar, está por volver. Por eso, nuestro corazón debe arder de alegría y de gozo, de que nos estamos preparando para que el Mesías regrese, para que ese Mesías vuelva por nosotros.
vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a orar. Y vamos a decirle al Señor, gracias por lo que Él nos ha enseñado. Vamos a decirle gracias porque estos tiempos están en la sola potestad de Dios. Vamos a decirle a Él que Él es nuestro Dios y Señor. Y dígale, Señor, permíteme que yo pueda preparar mi corazón y que pueda preparar mi corazón para ti, Señor, para conocer más de tu palabra. Y hoy, Señor, te damos gracias porque tú volverás prontamente, porque tú regresarás, Jesús, y regresarás como Mesías reinante. Gracias porque nos permites estudiar estos tiempos y estas sazones para entender que tu palabra es verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Porque tu palabra nos señala el camino y el derrotero. Muchas gracias por todas estas cosas que ocurrieron durante el Nuevo Testamento y antes, porque son herencias que nos han permitido conocer más de tu palabra. Nos han permitido conocer más de que tu palabra es verdad. Por lo tanto, Espíritu Santo, te pedimos que nos enseñes a través de ella tu palabra. Y tal como veíamos al comienzo en la clase de la academia, que esta palabra nos separe para ti y que esta palabra nos señale el camino para que en todo lo que emprendamos nos vaya bien. Muchas, muchas gracias, Señor, porque hoy podemos estar delante de ti, dedicando este tiempo para bendecir tu nombre y para honrarte y glorificarte. Dígale, Señor, permíteme sacar una enseñanza de todo lo que hoy he aprendido y de lo que tú quieres para mí. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. ¿Cuál es la tarea final?